Hola, bienvenidos un día más a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir con vosotros algo muy especial, mi ecosistema de journals, o como yo lo llamo, mi pequeño universo de libretas y diarios. Durante 2025 fui bastante prudente, de hecho solo añadí 3 soportes nuevos, ¿vale? Que serían estos 3. Lo que pasa es que mi Hobonichi ya la conocéis, os la he enseñado en otro vídeo del canal. Elegí con calma, probé diferentes formatos y descubrí cuáles realmente me funcionaban o se adaptaban a mi manera de escribir, organizar y documentar. Algunos se han convertido en imprescindibles, otros han crecido conmigo de formas inesperadas y uno en particular, a pesar de su estética y su historia preciosísima, no me funcionó en absoluto y, lamentándolo mucho, no seguirá conmigo en 2026. En este vídeo vamos a recorrer juntos este ecosistema, cuaderno por cuaderno. En algunos casos te contaré cómo los utilizo y me pararé más, en otros dedicaré un vídeo proceso a hablar sobre ellos. Así veréis cuáles son las conexiones entre sí, qué papel cumple cada uno y por qué he decidido dar de baja ese diario rebelde. ¿Empezamos? Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás aquí es porque, al igual que yo, eres un amante de la papelería bonita, de la productividad y de esos consumibles que dejan una huella indeleble en el papel. Mi nombre es Olaya y me podrás encontrar en redes sociales como PaperPalCraft. De lo primero que quiero hablarte es esta agenda que tengo sobre la mesa, que es preciosa, y diréis, Olaya, pero si tú nos has dicho que llevas todo el año utilizando la Hobonichi Techo. Entonces, ¿por qué esta agenda? Bien, me gustó tanto esta agenda y cómo viene ilustrada que decidí utilizarla como diario. Vais a ver que tiene muy poquito espacio para cada día, pero es que la realidad es que yo llevaba mucho tiempo sin escribir un diario, muchos años. Es verdad que nunca he dejado de escribir, pero es que lo que escribía no tenía que ver tanto con una narrativa introspectiva mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera. Así que bueno, algunos ya lo sabéis porque me conocéis de otros canales. El año pasado saqué un cuento infantil por Navidad, casi encima de las fechas de Navidad, y lo que siempre he escrito ha sido relato breve o crónica. Así que esto de llevar un diario pues me cogió un poco a traspiés. Lo que yo no iba a saber es lo bien que me vendría. Pretendo acabar la agenda y pretendo usarlo hasta diciembre. Si habéis visto algún vídeo más del canal veréis que me he comprado una libreta de Archer & Olive que voy a utilizar libremente como diario, sin fechas, ¿vale? Porque un día me apetecerá escribir mucho más y otro día simplemente pues me apetecerá dejar pues una entrada. Para que os hagáis una idea, empecé hasta con una leyenda de cómo me sentía, porque vais a ver que al final de cada mes pues hay el típico dibujo donde puedes poner el mood, ¿no? En qué estado te encuentras. Un poco a grosso modo, incluso utilicé los calendarios, solamente en enero, ¿vale? Lo que sí he utilizado hasta el día de hoy son cada una de las páginas. Veis que tiene muy poquito espacio para cada día. Aquí van, pues fijaos, 4 días y aquí 3. Así que bueno, pero mira, esto es lo que os decía al final de cada capítulo, que tú puedes colorear. Es algo que hice solamente en enero y febrero y luego no los coloreé. Tampoco he hecho balance de los meses. De hecho, este año para mí ha empezado más bien dicho, de manera un poco atropellada. Entonces me vino muy bien el escribir todos los días, pero no tanto como, no para hacer balance, ¿vale? Porque yo ya rumiaba en exceso. Es decir, procesaba la información demasiado como para tener que hacer un balance. Y quizá no me hubiese venido mal porque me suelo quedar, no sé si os pasa a alguno de vosotros, muchas veces mucho más con lo negativo que con lo positivo, o me cuesta mucho más afianzarlo. De hecho, probablemente para 2026 uno de los cuadernos que vaya a poner quizás sea un diario de 5 años. Os decía que no sé si lo sabéis, pero los cuadernos de 5 años tienen unas entradas así muy pequeñitas, incluso los hay en un tamaño un pelín más reducido que un A5.
y no es tanto para utilizarlo como diario, sino un poco para focalizarme hasta que aprenda, bueno, esto es una cuestión de programación neurolingüística, ¿no? Pero de PNL, pero hasta que aprenda un poco a educarme o a reeducarme y a intentar afianzar más las cosas positivas que las negativas, ¿vale? No es que no me acuerde de las cosas positivas, no sé por qué estoy dando tantas explicaciones aquí, pero bueno, ya he empezado, pues no lo voy a editar. Me acuerdo de todo, tengo bastante buena memoria, pero sí que es cierto que al final me acaban socavando un poco más las negativas, y es algo que considero que puedo mejorar, y si me puedo servir de una libreta, de un soporte en papel, pues perfecto. Vais a ver que el cuaderno precisamente que voy a desechar, su cometido no era tampoco como agenda, porque también es una agenda, sino era para poner en práctica alguno de estos ejercicios. No este en concreto que os acabo de comentar, ¿vale? Porque, bueno, por mi nivel de exigencia intento trabajar bastante en mí. Entonces, esta agenda, cuando termine el 31 de diciembre, pues se quedará como nada, el bonito diario de 2025. Y será sustituida pues, por un nuevo cuaderno. ¿Qué tengo aquí? Seguro que lo conocéis porque es una marca muy conocida, Hours Studio. Este cuaderno se conoce como, bueno, se traduce casi literalmente como un cuaderno de investigación. Está concebido para investigar, pero podéis ver sobre todo en Instagram que hay muchísima inspiración. Además, esta edición de 2025 está basada en, bueno, en los regalos, ¿no? En hacerte un regalo. La explicación y la historia, que no voy a ahondar porque se nos haría el vídeo muy largo, es preciosa, y el cuaderno es precioso, de verdad que sí. Entonces, ¿cómo me planteo usar este cuaderno? Vale, pues yo quería hacer ejercicios, principalmente ejercicios relacionados con la creatividad, ¿no? Algunos pues con la parte de dibujo y otros con la parte de escritura, para potenciar estas dos cosas, ¿vale? Uy, discúlpeme, amigo, que le da un golpe, no se me enfade, que la fuerza lo acompañe, ¿vale? ¿Qué pasó? Vamos a verlo. Bueno, por supuesto los calendarios ya tenía clarísimo desde el minuto 1 que no los iba a usar, y bueno, es una pena, pero esto es una decisión que sí que fue, digamos, consensuada conmigo misma, no fue irracional ni por abandono. Yo ya había decidido que lo que no puedo estar es utilizando 3.894 calendarios, porque eso no es funcional. O sea, yo intento aprovechar mucho el tiempo, esto sería lo contrario de ser productiva. Vale, esa es la disposición, que es semanal. Entonces, bueno, pues sí, empecé como con muchas ganas, dibujando, utilizando lápices de colores, bueno, porque os hagáis una idea. Aquí practiqué gestos de cara con más o menos acierto. Aquí estos son una serie de ejercicios también que hice. Dibujo un poco más realista. Bueno, aquí decidí dedicarlo a las culturas y aprender palabras en diferentes idiomas. Bueno, es un cuaderno que está orientado a la investigación, efectivamente. Yo lo quise concebir así, pero sobre todo a aprender, ¿no? Y a mejorar en algunos aspectos. Pero bueno, no continuó. Lo trabajé hasta febrero y luego lo dejé de usar. Así que este cuaderno seguirá hasta que lo termine en algún momento, porque al final no está concebido como agenda, así que me da exactamente igual que tenga fechas como que no. Lo seguiré utilizando como un cuaderno de ejercicios de este tipo. Si os interesa, en algún momento os puedo explicar alguno. Contadme si os gusta más pues, escribir o enfrentaros, os cuesta un poquito más enfrentaros a la hoja en blanco, o dibujar o pintar, o simplemente pues, bueno, potenciar la creatividad que ya tenéis. O si no sois creativos, no importa, me lo decís y podemos ver alguno de estos ejercicios en el canal. Pero lamentablemente, cuando salga la próxima agenda, que no me cabrá duda ninguna en absoluto de que va a ser preciosísima, igual que esta, igual que la anterior, pues obviamente Olaya no se la va a comprar. Dicho esto, ¿qué forma también parte de mi ecosistema? Bueno, como no podía ser de otro modo, estas libretas de tipo Midori, una es de Traveler y la otra no, os voy a contar un poco la historia.
forman parte también de mi ecosistema, ¿vale? Esta es la última que incluí. De hecho, me gustaría dedicarles un vídeo solamente a ellas, el uso que les doy, dónde las llevo y bueno, cómo me están sumando. Pero antes de eso sí os voy a contar una pequeña anécdota, porque como bien os dije, esta libreta no es de Travelers. ¿De dónde salió esta libreta? Pues no tengo ni idea, pero os voy a contar una cosa. Yo, si me seguís en otras redes sociales lo sabéis, escribo desde... Bueno, creo que tenía 9 años o 10 años, una cosa así, cuando incluso mi padre me animó a presentar un proyecto arquitectónico al ayuntamiento sobre una propuesta de un edificio abandonado. O sea, este era el nivel. Muy contenta. Algún día voy a ver si lo puedo recuperar de casa de mis padres, porque es gracioso estas cosas, porque yo en ese proyecto concebía un gran teatro para ese edificio. Hoy está el auditorio municipal de la ciudad, no he tenido nada que ver, pero bueno, con esto que os estoy contando, que al final en diferentes soportes, de diferentes maneras y diferentes cosas, creo que he escrito desde tiempos inmemoriales. Y este cuaderno hace muchos, pero muchos años que está conmigo. A ver, yo ya tendría, yo diría que ya fue después de volver de la universidad, porque lo característico es que me fui al zapatero, ¿vale? Zapatero de mi barrio, que ya no está allí, que era, bueno, en unas galerías donde mis abuelos tuvieron un comercio hace muchos años, y le pedí como favor, él nunca hizo este tipo de cosas, si me lo podía grabar, o sea, y tiene las siglas, de hecho es que, bueno, el cuaderno está que porque el cuero para mí, o sea, la piel me parece de los materiales que mejor envejecen. O sea, tiene pátina, rayaduras y todo lo que le podáis pedir, porque me ha acompañado en muchas ocasiones. Sí que es verdad que tengo debilidad por este tamaño regular de la marca Travelers en color camel, porque me encanta el color del cuero, tanto generalmente el más genuino, ¿no? Que es un poco más clarito y se va oscureciendo a medida que lo usas, que lo tocas y que pasa el tiempo. Pero también es verdad que pienso, este cuaderno me ha acompañado en tantos sitios. A muchos sitios me lo he llevado de paseo y no lo he sacado de la mochila, también lo quiero adelantar. Que me da pena al final por una cuestión de estética o solamente de gusto como dejarlo. Y no sé si voy a tener capacidad como para llevar los dos al mismo tiempo o añadir como un segundo cuaderno similar al mismo sistema. Entonces, pues bueno, o dejo esto un poco de lado y me cojo la otra cubierta, que me parece preciosa, o ya veré lo que hago. Pero bueno, me apetecía contaros la historia. Bueno, de hecho aquí creo que hay una libreta. Bueno, eso es otra historia. Una libreta que tiene muchos años y que yo utilizaba, hubo un momento que utilicé este cuaderno hasta para el trabajo. O sea, para el trabajo, rollo, tomar notas a discreción, o sea, sin estética, sin control, simplemente volcar. Y ya lo llevaba. Así que nada, deciros que sí que es verdad que creo que merecen como una pequeña mención especial de configuración. Aquí no os voy a contar nada que creo que no sepáis o que no hayáis visto hacer a otras personas, pero bueno, a lo mejor sí os doy alguna idea que por lo que sea pues vosotros no conocíais o no estáis usando o os apetece implementar. Entonces, tanto el Passport como el Regular, pues me apetece dedicarle un ratillo, un vídeo en particular. Por supuesto, ni que decir que seguirán formando parte de mi ecosistema 2026. Vale, aquí tengo otro cuaderno. Yo os diría que si no es mi cuaderno favorito, es de mis favoritos, ¿vale? Esto es un Lamali. Si no conocéis la marca, contádmelo también, porque en algún momento probablemente os hable sobre ella. Cuando empiece a trabajar las listas, ahondando más en el tema del papel, que diría que junto con la escritura son las dos cosas donde más conocimiento puedo tener, probablemente os hable de Lamali, porque al final va intrínsecamente unido a esos maravillosos papeles artesanales que hace. Esto fue un regalo de estas navidades y es que me gusta mucho. Son muy especiales estos cuadernos y este pues lo uso para hacer art journal,
Vale, no tiene otro uso, no se rige por fecha, simplemente pues cuando me apetece hacer algo un poco menos planificado, menos cuadriculada, porque lo cierto es que soy un rato, soy bastante rectita, pues simplemente me vengo aquí y le dedico un ratito. Por supuesto, seguirá conmigo hasta que se acabe y llega al final. Y tampoco creo que es algo que pase a una velocidad muy rápida, porque le dedico mucho más tiempo a otras tareas que no hacer Art Journal como tal. Vale, os quiero decir que además de este ecosistema que vais a ver aquí, hay primero una serie de libretas en A5, libretas cosidas o grapadas, y después ya cuando descubrí el tamaño B5, ¿vale? Que creo que son 19 por 23, estoy hablando de cabeza, empecé a documentar como mi año con fotos, con crónica, con papeles de scrapbooking, etcétera, en esos cuadernos. Por sincerarme completamente, deciros que desde abril no he vuelto a documentar nada. No por nada en particular, sino pues por una cuestión de prioridades. No ha sido esa, ¿vale? En abril también fue un mes de bastantes cambios y no me apetecía, ¿vale? Igual que os digo que pues escribir o dibujar pues no es algo que necesite como mucho esfuerzo, es como si de alguna manera intrínsecamente fuese como mucho más natural para mí. Pero ponerme a documentar, al final pues hay un despliegue de medios muy grande porque utilizo un montón de cosas y es algo que muchas veces me da pereza. Me apetece mucho tener esos recuerdos guardados, pero si el ánimo no me acompaña lo paro. Y en este caso ya os lo digo, lo tengo parado desde abril. Y esto no me requiere tantas cosas, porque realmente para mí hacer Art Journal es un poco volcar emocionalmente de la forma que más te guste o conozcas en el diario, pero aquí sí que me lo tomo como muchísimo más como un ritual. No sé si a alguno de vosotros os pasa, yo es como, vale, pues me enciendo la vela, a lo mejor me cojo unos pinceles y hago alguna técnica de acuarela. Creo que he subido por ahí un short que está en este Lamali. Y es como yo ya sé que me voy a dedicar un rato bastante grande y tampoco tengo que pensar en exceso, ¿vale? Aquí es más un volcado, pero bueno, cuando documento, sí, pues porque me gusta que las fotos estén en una estructura, no me gusta, bueno, en fin, eso da para otro vídeo. Así que Lamali también es otro cuaderno que se cuela en el ecosistema de 2026. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Quizá es el cuaderno más minimalista que tengo. Se trata de un Midori, vale, yo quiero hacer un vídeo especial a Midori porque además sé que hay ciertas dudas sobre esto. Esto es una sublínea que es Midori MD Paper. Se caracteriza muchísimo por lo especial de su papel. De hecho, hasta no hace mucho, tendría que volver a revisarlo, ni siquiera nos contaban de cuánto gramaje están hechas sus hojas, ¿vale? Es papel muy fino y es papel apto para plumas. Entonces, ¿qué he decidido? Vale, estos cuadernos que vienen sin esta funda plástica, vienen en, creo que son 3, que vienen juntitos o los puedes comprar de manera individual. Y yo los utilizo, bueno, aunque faltan por lo menos 4 para documentar mis plumas, ¿vale? Entonces, bueno, me parece como guay para llevar un registro, no tanto de tintas, ¿vale? Porque aquí sí que es verdad que lo único que está, hay alguna tinta, pero es de la que estaba cargada o de la que cargué en ese momento para documentar la pluma. Porque generalmente tienen algo de especial, pero todas las plumas, pues bueno, os lo puedo enseñar también. Las plumas las voy documentando aquí, que está muy guay, que ya, bueno, Ferris Wheel Press lo tiene un poco para que lo utilices con eso. Dejas aquí la tinta, vale, dejas aquí, este no es el mejor ejemplo, fue la primera que hice y no me gusta mucho, la verdad. A ver, esta se ve un poco mejor ya el trazo, pero bueno, tampoco es algo que yo lleve muchísimo trabajo para hacer. Entonces, aquí generalmente las que están, creo que hay en algún caso, que son las ferrográlicas. Bueno,
no es el cuaderno, o sea, puedo utilizar muchas veces porque me da textura, porque me gusta, porque dejo la indicación, ¿vale? En caso además de que se me acabe esa tinta, pero esto es lo que tengo para las tintas. Y bueno, mi intención es que, de hecho aquí faltan 4 plumas, algún día os contaré esta historia. Quiero retomar también de casa de mis padres, que está ahí, pues la primera pluma que me regalaron ellos, que yo creo, al menos en mi cabeza se grabó así y siempre lo digo, igual estoy confundida, yo creo que fue una Parker que está grabada, ¿vale? Con mi nombre y con mi fecha de nacimiento, quiero recordar, y la tengo como oro en paño y allí se ha quedado. Las cosas son para usar, no para tener un cajón. Bueno, entonces yo creo que aquí en total faltarían 4 plumas más y bueno, una que os adelanto que acaba de llegar y otra que espero que llegue muy pronto. Bueno, nos vamos acercando al final de mi ecosistema y veis que aquí hay 2 libretas que parecen muy parejas, tanto en color como en textura. Las dos son ecopiel, ¿vale? Esto es importante decirlo porque no es piel en este caso. Y las dos son de la misma marca, ¿vale? Muchas, estoy segura y no me cabe la menor duda, aunque en algún momento me gustaría hacer una entrada hablando no solo de esta marca, en este caso es una marca personal que se creó hace 12 años ya casi, y aunque seguro que os suena, probablemente os sorprenda contándoos alguna cosa que no sabéis. Digo probablemente, habrá que verlo. Vale, no me enrollo más. ¿Cuál es la marca de la que estamos hablando? Vale, la marca personal es Alua Cid, y Alua, que es una diseñadora y se conoce sobre todo por su parte de scrapbooking, también tiene producto de papelería. De hecho, su marca nació queriendo ser una marca para agendas. Podéis encontrar todos sus productos en ritarita.es, creo, o ritarita.com, y además podéis encontrar algunos de los productos en liquidación, segunda web, que es el outlet de Rita Rita, donde podéis encontrar productos muy guays y darles una segunda vida. Bien, después de la cuña comercial que he metido aquí, que cualquiera diría que es una colaboración pagada, bueno, os cuento algo, vale, Alua ya es amiga, pero igualmente antes de ser amiga, pues yo ya consumía los productos de Alua. Algo que sí que quiero dejar muy claro, lo he dicho muchas veces, que yo no voy a traer nada al canal que a mí no me funcione o en lo que yo no crea. Ojo, no quiere decir que ese producto no sea estupendo y maravilloso. Quiere decir que si a mí algo no me encaja, por lo que sea, porque no encaja con mi ética, con mis valores, con lo que, bueno, con lo que yo soy, y encima no me funciona como producto, yo no voy a venir aquí a contaros una película, porque, bueno, es mi manera de ser y lo que a mí no me gusta recibir tampoco me gusta hacerlo. Bien. Acotación número 2, vamos a pasar a los cuadernos. ¿Qué tenemos aquí? Vale, por un lado tenemos una cubierta de agenda de tamaño A5. Vale, es una agenda con un archivador. Obviamente para mí, pues una vez más, yo no la utilizo como agenda. Entonces, ¿para qué la utilizo? Bueno, vais a ver que tiene separadores, entonces esto es como diría, no sé cómo definir esto es como mi fuente de conocimiento. Es decir, no sé si os acordáis que yo en el reel de Hobonichi os enseñaba una pequeña leyenda que era como un circulito con un puntito en el medio, que para mí simboliza un ojo. A ver si la tengo por aquí. Vale, esta leyenda, a ver si me enfoca. No me enfocas. Vale, aquí pone investigar. Vale, pues toda esa investigación, cuando a mí un tema me interesa o me estoy formando o trabajando sobre él, la vuelco aquí. Es decir, lo que hago es, nada, simplemente como cuando estábamos casi en el cole. Lo que pasa que de una manera muchísimo más esquemática, en lugar de tomar apuntes una y otra vez mientras escucho una formación o mientras consumo algún tipo de información o leo algún libro, lo que hago es esquematizar, ¿vale? A mí me gusta muchísimo tanto el tema de mapas conceptuales como de mapas mentales. Y eso es, o sea, básicamente aquí dentro lo que hay, bueno, a ver... Vale, esto es un poco la idea. Son esquemas muy rápidos de notas que me voy dejando.
generalmente son o tienen relación con la parte de papelería o con la parte de tecnología, por no entrar mucho al detalle, o con la parte de comunicación, ¿vale? Son las 3 vías que en este momento exploro. Quizá pues en 2026 pues explore pues unas nuevas vías, no sé, religiones, idiomas, culturas del mundo, pues lo que sea, pues un poco va volcado aquí. Digamos que esto es que cuando yo vuelvo a ella y lo leo digo, vale, ya sé que era esto, ya me acuerdo. Y al contrario, ya sabéis que por una cuestión iba a decir de reglas mnemotécnicas, pero no es exactamente así. Cuando escribimos algo lo asentamos, es decir, es mucho más fácil que nos quede interiorizado. Así que la cubierta con los bullet points, con ese relleno de puntitos, también se queda para 2026. Vale, ¿qué hay aquí? Pues como no teníamos pocos sistemas de Midori, pues decidí tener uno más. Vais a ver, y lo tengo tal cual, o sea, no lo he corregido. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Vale. Amigo, te voy a apartar un poco porque me hace falta más espacio. Aquí tengo un montón de fotos, son unas pocas, del viaje del año pasado a Londres que tengo pendiente de documentar, que no he hecho. Y me parecía como muy guay un sistema que enseñó Alua, que combinaba un poco el hecho de utilizar papeles de scrapbooking para hacer un sistema de insertos, ¿vale? Incluso, pues, ya veis, esto lo podemos ver en detalle en otro momento. Este sistemita, pues, tendría diferentes, como si fueran hojas, pero la verdad es que queda como muy guay porque se ve así, tiene su estructura para meter dentro lo que queramos. Y hice varias, ¿no? Entonces lo único que se necesitaría aquí es realmente empezar a pegar fotos y a documentar la parte de crónica. Vale, y adicionalmente me hice, que esto es una novedad, ¿vale? Que yo creo que ya está subida a la web, sí, subido, ¿vale? Esto es uno de los cuadernitos que he sacado, es un papel de 135 y a diferencia de otros cuadernos el papel no es rugoso, ¿vale? Es bastante lisito. En este caso es verdad que yo no lo voy a utilizar tanto para pluma, pero creo que sería perfectamente apto. Podemos, si tenéis mucho interés, en algún momento podemos hacer una prueba, pero el papel es bastante grueso. Con estos insertos y con esta libreta yo creo que puedo documentar perfectamente nuestro viaje a Londres. Entonces, esto es un compromiso que tengo antes de que acabe el año, porque antes de que acabe el año nos volvemos a ir de viaje y no puede ser. O sea, lo que no quiero tener son años, o sea, viajes y viajes sin documentar, porque si bien es cierto que no es un problema tanto de acordarse, porque lo que suelo hacer sobre el viaje es escribir, ¿vale? Ahí es donde me llevo la Traveler, la regular, y voy escribiendo. Así que no tendría tanto problema en ese punto, pero ya me hace ruido de que al final no pueda tenerlo documentado. Y hasta aquí sería todo mi ecosistema de journaling. Creo que no me dejo nada. Ya os he adelantado, os he dado muchas pistas. Por supuesto voy a repetir con agenda Hobonichi. Probablemente además añada otra y no va a ser la Casing, porque no quiero más formatos A5. O sea, insisto mucho, necesito que sean cosas funcionales y que sean fáciles de transportar. No puedo llevarme un bolso con 5 millones de libretas, más el portátil, más el iPad, más o sea, no opera, no es funcional. Y yo, pues cuando me muevo, pues me tengo que mover mínimo con un ordenador. Entonces, eso es Olaya, que no tiene por qué ser vosotros. Así que lo que busco normalmente son formatos que tiendan a ser pequeños, y los formatos que tengo, que habéis visto que son más grandes, son los que utilizo en casa. No los suelo sacar, ¿vale? Por eso están tan maravillosos, y por eso pues mi Hobonichi pues no está tan
no está tan maravillosa. Aquí la prueba fehaciente de una agenda que sale de casa y se moja y le pasan cosas, y una pues que no. No mucho más. Creo que os he contado muchas cosas, os he dado muchas pistas. Siento como que me he abierto mucho, y esto es algo que puede dar para contenido, pero me da un poco de coraje, bueno, al final abrirme o contar según lo que en redes sociales, no tanto por reacciones, que me dan exactamente igual, sino porque, bueno, al final pues hay cosas como que son de uno, y aunque generes contenido y aunque este contenido pues sea didáctico y pueda facilitar o pueda ayudaros, me da un poco de... Bueno, nada, que me da un poco de respeto, pero también creo que, dado que no enseño la cara, no sé si en algún momento lo voy a hacer, no es algo con lo que me sienta muy cómoda, pues me apetecía pues un poco humanizar el canal y que sintáis que detrás hay una persona. Yo sé que en alguna ocasión me habéis preguntado por qué no me pongo delante de la cámara. Esto no es un problema de miedo escénico. Me he puesto incluso a nivel profesional, vale, para quien no lo sepa, soy periodista de carrera, me he puesto delante de la cámara en más de una ocasión. Sin embargo, no me siento cómoda a día de hoy, y creo además que no aporta tanto el hecho que yo esté delante de la cámara como que yo os pueda bueno, un poco contar ciertas cosas por aquí de esta manera y transmitirlas y compartirlas, e incluso pues para que lo tengáis de fondo o escuchéis una música bonita en caso de que haya una música puesta. Pero bueno, me encantaría de verdad, o sea, en este ecosistema 2025 me encantaría un poco escuchar vuestras opiniones. Al final yo creo que se quedará como un vídeo de aproximadamente una media hora, quizá un poquito más, y nada, decidme qué vais a usar, qué os encaja de esto, qué tenéis vosotros en casa, cómo... No sé, o sea, cómo documentáis si queréis, o qué es lo que guardáis. Yo creo que cada vez se tiende menos a diversificar. Es verdad que hay un sistema que está cogiendo bastante, bueno, que está bastante de tendencia, pero ya hay creadores de contenido que llevan usándolo bastante tiempo, pero bueno, ya sabéis que cuando la persona adecuada pues lo vuelve a traer y enseña y lo trabaja muy bien, pues al final como que lo hace suyo, y esto es súper bueno también, que es el Commons Place Book, es decir, un único libro para absolutamente todo. Yo creo que de momento por cómo está estructurada mi cabeza, por lo ordenada que soy, voy a seguir diversificando. Quizá llegue un momento pues que no me apetezca, o que me apetezca utilizar solamente uno. No creo que tenga uno para todo. O sea, yo creo que eso es inviable, porque a mí las cosas de trabajo me gusta tenerlas en su sitio, y no pueden estar donde están las demás. Pero bueno, nada, no me alargo mucho más. De verdad, gracias por estar aquí. Me haría enormemente feliz y muchísima ilusión que me comentarais o que me respondierais alguna de las preguntas que he lanzado hoy aquí. Os mando un beso muy fuerte. ¡Chao!